Les vamos a hablar a continuación de una historia llena de intriga, aventura, una historia que está entre crónica y aventura, como decíamos, siempre con un fondo y con un marco muy especial, como es la profecía maya sobre el fin del mundo en 2012. Eso es lo que nos cuenta el libro que hoy les vamos a presentar y que lleva el nombre de Los vigilantes de los días. Está escrito por Alberto Granados, escritor y periodista de Cadena SER, que nos propone además adentrarnos en un México apasionante, donde las leyendas se utilizan por poderosos para conseguir sus fines, unos fines ocultos que, bueno, seguro que todo esto que les cuento les puede sonar más o menos, porque, como les digo, la historia que se recoge en este libro tiene su parte de ficción y también su parte muy real. Tenemos hoy con nosotros al autor Alberto Granados. Muy buenas tardes, bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que el libro es apasionante porque te engancha a la historia desde el principio. Una historia que tiene como protagonista a un periodista. Ajá. Qué casualidad, como tú. Sí, desde luego, más o menos de mi misma edad, con mis mismos gustos. Bueno, pues sí, la verdad es que quería hacer un personaje que, como era mi primera novela, bueno, pues tuviera muchas cosas afines a mí para que me fuera más fácil poderlo escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar de un periodista de mi misma edad, reportero, que ha tenido que ir a México a hacer reportajes, bueno, pues me venía como muy cercano y de ahí empecé bueno, pues a escribir y a montar toda esta historia de los vigilantes de los días, ¿no? Hemos ya encauzado un poco la historia. Periodista que se marcha a México a hacer unos reportajes con motivo de una visita que va a realizar el presidente Obama a este país. Le manda su televisión y a partir de ahí, ¿qué pasa? Lo que nos puedas contar para abrir boca. Se puede contar muchas cosas porque además el inicio está un poco, se puede decir, porque hay un asesinato de por medio. Este periodista se ve implicado en un asesinato que él pensaba que está en un sitio donde no tenía que haber estado, y a partir de ese momento pues su vida se complica. A él le gusta mucho la aventura, él piensa que detrás de todo lo que está ocurriendo puede haber un gran reportaje, y bueno, pues entre medias, bueno, pues hay unos narcos que empiezan a jugar un poco con él, y bueno, pues hasta ahí se puede contar, ¿no? Pero sí que es cierto que es una aventura que está ahí todo el rato, bueno, pues como en un montón de intrigas, de asesinatos, de crímenes. Lo bueno que tiene la novela es que tiene prácticamente de todo, ¿no? Porque tiene parte de historia y de arqueología con todo lo que tiene relación con los mayas y con la historia de los vigilantes de los días en sí. Tiene mucho, por ejemplo, gastronomía, tiene mucha gastronomía, mucha bebida, es casi una guía de turismo. Eso te iba a decir que leyendo el libro y siguiendo un poco lo que hace el protagonista, te puedes hacer un calendario de visitas. Efectivamente, y hasta de lugares donde tomarte una copa y comer bien. Sí, lo que intentaba es que, como la historia tiene parte de ficción, bueno, pues meterla dentro de un contexto muy real para que la gente, según fuera leyendo la novela, pues en ningún momento sospechara de que ahí estábamos metiendo alguna historia de ficción, ¿no? Y entonces todo lo que ocurre en la novela, absolutamente todo, los restaurantes, los lugares donde va, los sitios donde va a comer el protagonista, los menús incluso que toman, o incluso algunos de los personajes de la novela que son personajes reales, que los he metido ahí haciendo una especie de cameo en el libro, y entonces se va a encontrar uno con mucho real, y entonces así yo creo que la ficción entra un poquito mejor, ¿no? Sí, porque hablando de eso, a mí me ha llamado la atención los cameos que tú dices, efectivamente, que todos los asociamos con el cine, pero es que también se hacen en literatura, lo demuestra Alberto Granados en este libro. Tienes a Jon Sistiaga, que supongo que también es homenaje a su figura. Sí, porque yo decía, bueno, para hacer algo real lo que tengo que hacer es crear personajes reales, es decir, si yo soy un periodista de la edad más o menos de Jon Sistiaga, si me voy a México, es normal que yo llame a Jon para preguntarle algún teléfono, para pedirle alguna información. Si voy a México, tengo que ver el hotel de Quique Sarasola, que es un gran empresario que tenemos aquí en España, que tiene un hotel que se llama Valentina, que está ahí en México y que es una auténtica maravilla. O tendré que ir a cenar al restaurante de Bruno Teiza, que es uno de los mejores chefs españoles y que está allí en México DF, ¿no? Entonces todos esos personajes te los puedes encontrar, más luego un montón de ellos que están allí infiltrados, pues porque, por ejemplo, el sacerdote de la Santa Muerte, que es una pequeña iglesia también protagonista de mucho de lo que pasa en la novela, sí, es un personaje conocido, muy amigo mío, es un alto cargo de la Guardia Civil y su nombre está también metido en la... En fin, todas las cosas que ocurren en la novela hay muchos trucos y muchos dobles sentidos, ¿no? Además, el libro, les decía, se titula Los vigilantes de los días. Y el título no es baladí, es decir, el título hace referencia a una asociación cultural. Sí. Pero menuda asociación cultural, porque yo decía al principio, Alberto, la historia tiene como marco de fondo, hay muchas más cosas, la historia es compleja, la verdad es que está muy bien escrita y con un entramado muy bien enlazado, pero tiene como fondo esta profecía de los maya de que en 2012, o sea que nos queda poquito, que se acaba el mundo.
En principio es así, en principio lo que los vigilantes de los días existían realmente, eran los sacerdotes mayas que estaban, bueno, pues pendientes de los cielos y observando el universo para ir apuntando todas las evoluciones y creando el calendario que al final ha llegado hasta nuestros días con en algunos códices, ¿no? Entonces lo que yo he dicho es, bueno, como hay muchos descendientes reales de los mayas todavía en nuestro tiempo, hay muchos en México, dije, bueno, ¿por qué no esos vigilantes de los días que hayan seguido manteniéndose a lo largo del tiempo y que hayan llegado hasta nuestros días? Si llegan hasta nuestros días, hombre, hacerlos muy evidentes tampoco. Entonces los camuflo con una asociación cultural, pero claro, yo decía, si tenemos sacerdotes mayas, tiene que seguir habiendo rituales de sangre, porque eso sí que estaba asociado con los mayas, ¿no? Con lo cual, esos rituales tienen que ocurrir también. Entonces, un poco fue ahí el ir desgranando, tirando de los vigilantes de los días para llegar hasta nuestro tiempo y todo, bueno, pues al final intentarlo conectar con la vida moderna, ¿no? Y con el tiempo actual. Mencionabas los códices maya, solo quedan 4, uno de Sí. ellos además está en Madrid. Uno lo tenemos en Madrid, hay 3 más importantes, el de Dresde, quizá el que está en Alemania es uno de los más importantes, pero claro, es que los españoles cuando fueron con Hernán Cortés a México hicieron una labor, mucha buena labor, pero también hicieron una labor de destrucción. Los sacerdotes en aquel momento pensaban que todo lo que hacían los mayas era maligno, que estaba relacionado con el tema del demonio. Claro, tú imagínate cuando llegaron los españoles, los conquistadores españoles, y se encontraron esos templos en los que habitualmente se abría el cuerpo a las personas, se les sacaba el corazón, se le ofrecía, y eso era a diario, constante, ¿no? Cuando aquellos sacerdotes y aquellos conquistadores llegaron a México, se quedaron horrorizados de ver todas aquellas masacres, ¿no? Y entonces lo que hicieron pues es destruirlo absolutamente todo, ¿no? Y entonces nos ha quedado muy poquita información de la escrita, porque los sacerdotes que hacían esa labor de evangelización acabaron con todo absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, nos queda ya muy poquito, ¿no? Ese poquito además que es lo que se está interpretando, se ha interpretado y es lo que además, por cierto, ha llevado a esa profecía, que en estos días pues circula más porque se acaba el año. Sí, lo que pasa que muchos me dicen, oye, ¿qué va a pasar? ¿Va a terminar el mundo el 21 de diciembre ¿Tú te del lo 2012? crees? Y yo siempre he dicho lo mismo, digo, no sé dónde nos hemos sacado esto, porque si uno sigue un poco las evoluciones de los calendarios mayas y de todo el legado que nos han dejado, siempre cuando los mayas tienen varios calendarios, no solo tienen este último, siempre cuando terminaba un calendario comenzaba el siguiente, ¿no? Ellos tenían un número sagrado para ellos muy importante, que era el 13, y cuando terminaba un ciclo de 13, automáticamente volvía a empezar otro, ¿no? Y yo simplemente pienso que termina un calendario y empieza de nuevo otra vez a repetirse como los anteriores, ¿no? Sí que es cierto que los fines de calendario marcan cambios de épocas y cambios de conciencia y demás. Bueno, eso sí que está pasando y un poco, eso está ¿no, Alberto? pasando. Si uno mira los medios de comunicación, en todos los países árabes ha habido un cambio brutal. Sí. Hemos pasado de gobiernos totalitaristas a gobiernos democráticos, y el mundo y la situación del mundo de aquí a unos meses tiene que evolucionar o cambiar, porque estamos en un sistema que no funciona y que nos está llevando al abismo, ¿no? Sobre todo económicamente, ¿no? Con lo cual, de aquí al año que viene, yo siempre voy diciendo, digo, joder, según nos vamos acercando más a la fecha, esto se va poniendo peor, ¿no? Pero será un cambio, yo creo, Pero de, no para que se acabe de mentalidad, el mundo, pero no ¿no? para que se acabe el mundo. Para que se acabe el seguro. mundo. Bueno, la historia, como decíamos, tiene como hilo conductor todo lo que investiga y todo lo que hace este periodista, intrépido donde los haya, princesita o marines. O marines, sí, que es esa una la pregunta frase muy mía que al final tuve que incorporar, que somos marines o princesitas. Bueno, pues esa frase que habitualmente digo, dije, bueno, voy a hacer un guiño y la meto también en la... Y es su filosofía de vida, es decir, cada vez que se le plantea un problema o cada vez tal, él siempre se hace la misma pregunta, ¿soy un marine o una princesita? Venga. Y entonces actúa como un marine, que es lo que le toca actuar en cada momento, ¿no? Decía yo que en la historia, y además tú lo mencionabas antes, también aparece la figura de el poderoso, los poderosos, Sí. que están en negocios más que turbios y que manejan los hilos y también las supersticiones y las creencias para su propio interés. Esto me suena muchísimo. Sí, y además, fíjate, yo me quedé bastante asombrado porque, bueno, esa parte que yo hago ahí es un poco ficción, ¿no? De hablar de estos empresarios, un grupo de empresarios que pagan lo que sea por aprovecharse de jóvenes, ¿no? Y estando en una entrevista en Valencia, un periodista que me hacía la entrevista dice, mira, te voy a poner un audio que hemos conseguido de un colaborador que vive en México y tal, y en ese audio era una persona vendiendo a una chica joven que vivía en Ciudad Juárez a un empresario norteamericano, y grabaron la conversación, ¿no? Entonces le ofrecía un dinero por pasar, cruzar la frontera por El Paso, que son para los americanos 10 minutos, meterse en Ciudad Juárez, violar a esta chica y volverse otra vez a Estados Unidos, ¿no? Qué horror. Eso, la conversación me la pusieron, estaba grabada, es un documento real.
Y yo creo que tristemente ocurre así, ¿no? Sí, y es Ciudad más Juárez, habitual de lo que parece. Ciudad sí, Juárez es tremendo. es tremendo, hay muchísimas muertes, pero yo también creo que ya se ha convertido un poco en el aparcamiento de todo lo que... Si quieres hacer algo, te vas a Ciudad Juárez, que sabes que no vas a tener problema, y puedes dejar allí un cadáver, puedes asesinar a alguien allí, que la vida no vale absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, por ahí va un poco también la trama de la novela. De la ¿no? novela. Y como no, con una historia de amor también. Eso te iba a preguntar, si hay no nos- espacio para el amor, porque Sí, claro, sí. el protagonista se marcha a México con una relación matrimonial un poco Turbulenta, deteriorada, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, empieza la novela precisamente con esa relación y dice, ya no es lo que era, esto ya Ajá. no es lo que era. Entonces, cuando va a México descubre algo, Sí, ¿no? sí, Allí. sí, allí se encuentra Mucho con más una que su trabajo. arqueóloga mexicana que le ayuda un poco en todas las investigaciones y que al final se convierte en su compañera de viaje en toda esa bueno, pues aventura que él empieza a vivir, y bueno, pues ahí la historia empieza a surgir también, con lo cual tampoco nos falta historia de amor entre medias, que yo creo que era algo importante para que una novela traiga, ¿no? Ujú. Bueno, esta es la primera novela de nuestro invitado, pero no es el primer libro que ha No, escrito, es el séptimo ya. el séptimo. ¿Y ya abres una espita con esto? Sí, sí, porque me ha gustado mucho. O sea, yo los ensayos, que son los anteriores que he ido haciendo, y el próximo libro será un ensayo también de curiosidades del mundo de los viajes, que saldrá en marzo con Aguilar. Pero bueno, esta novela me ha gustado mucho hacerla, he disfrutado mucho, porque los libros pues los libros que son ensayos al final se sufren mucho, ¿no? Porque tienes que buscar mucha información, cada fecha que pones la tienes que comprobar 3 o 4 veces, todo tiene que estar muy bien comprobado porque son fechas históricas y demás. Y entonces tardas mucho en realizarlo, ¿no? Y con una novela te deja pie para que 3 o 4 páginas le des pie a tu imaginación, escribas de lo que verdaderamente sientes o quieres escribir, y vas como más fluido, ¿no? Y aparte puedes poner cosas muy tuyas, hablar de tus interioridades, de cosas que has vivido. Hay mucho tuyo aquí. Mucho, 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 mucho. Y de los que me conocen constantemente se están riendo porque todo, o sea, hasta unos perros que aparecen llevan nombres de amigos míos. No me digas. Todo absolutamente, o sea, las cosas que ocurren a los protagonistas. Hay muchas historias, de hecho, por ejemplo, hay una historia vivida en la Santa Muerte que está tal cual la viví yo cuando me fui a grabar un reportaje para televisión. Tuve que grabar un reportaje para Milenio y estuvimos allí en la Santa Muerte, que es esa virgen que es una calavera vestida de virgen. Y todo lo que sucedió hasta la conversación que yo tuve con el sacerdote está tal cual la grabé en este momento, ¿no? Y muchas de las historias, de hecho, el personaje principal que ayuda al protagonista se llama Fernando, que es un mexicano, ese Fernando existe, y se está además leyendo ahora la novela, porque se la he mandado, y me está escribiendo diciendo, bueno, es que es todo lo que hemos pasado aquí, lo has copiado, lo has calcado, porque hay mucha historia vivida de verdad. O sea, por eso decíamos antes que el libro está entre crónica y aventura, no es incompatible, las dos cosas, y más para un periodista, ¿verdad? Desde luego. En muchos casos, y desde luego apasionante es, les va a enganchar desde el primer momento, desde la primera página. Los vigilantes de los días, Alberto Granados ha estado aquí con nosotros hoy, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, y si vas a la tienda y la gente no lo encuentra, que la pidan, porque es lo que tenemos ahora, la lucha que tenemos los escritores, que en un mes desaparecen las novelas, y tenemos que hacer esa labor de decir a la gente, no, si les gusta una novela, pídanla y esperen 2 o 3 días pacientemente hasta que se la entreguen. Que además merece la pena. Merece la pena. Se lo digo yo. Para marzo así, otra vez aquí, para contarnos marzo, las curiosidades del libro. Además, anda que no hay cosas, hablaremos del Orient Express, del Titanic, qué apasionante. En fin, lo vamos a pasar bien. Promete, muchísimas gracias, lo dicho. Gracias a ti. Nos despedimos con esta buena recomendación literaria, que siempre está bien, ya les decimos, tener un libro de cabecera, y en este caso esta es la recomendación que les dejamos hoy. Nos vamos porque llegan las noticias y la actualidad del sur de Madrid. Buenas tardes.